Bienvenidas y bienvenidos a este podcast quincenal Nutrición que Libera. Yo soy su anfitriona, la doctora Iracema Vázquez Anselmo, médica especialista en nutrición clínica, y estoy aquí muy contenta porque tengo una conversación que estaba esperando tener, pero no se me ocurría con quién tenerla porque creo que estos temas tienen que ser hablados con gente que vive con la experiencia, ¿no? O sea, que está viviendo, no nada más que gente que estudia el tema, ¿no? Sino gente que lo vive en carne propia y entonces, pues es muy fácil de esta forma comunicarlo, pero además tenemos que encontrar a alguien que lo comunique bien, ¿no? Alguien que sepa hablarlo bien, que sea amable con el lenguaje, entretenido, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente coincidimos Adrián y yo hace ya unos 2 años en un curso que di de resistencia a la insulina y ahí nos conocimos y después ahora es mi paciente. Y bueno, estoy muy contenta de que lo invité y aceptó venir aquí a este programa. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, gracias, doctora Iracema, gracias por el espacio. Me da mucho gusto que estés por acá. Y por favor, preséntate con nosotras y nosotras acá en este espacio para que sepamos quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, yo soy Adri Percasí, ya desde hace algunos años me he interesado mucho por el tema de la nutrición, tanto por vivencia personal como por fines profesionales, y justo como lo comentaba la doctora, pues nos conocimos en un curso taller de resistencia a la insulina y diabetes desde un enfoque no pesocentrista. Y ya desde ahí también dije, bueno, creo que lo mío es la nutrición. Comencé a estudiar nutrición clínica. Previamente a eso ya tenía una licenciatura en educación y pues también me ha interesado mucho, creo que las humanidades. Entonces, no estamos muy alejadas de las humanidades desde el tema nutricional. Creo que más allá de que sea una ciencia de la salud, creo que es una ciencia muy humana. Y al final estamos en contacto con personas y creo que por eso llegué aquí y creo que por eso también nos volvimos a reencontrar. Yo como paciente, al buscar un espacio seguro y buscar un espacio donde pues sí me escucharan y no fuera un espacio justo pesocentrista y con estigma. Sí, entiendo. Y bueno, también cuéntanos que haces activismo, ¿cierto? Sí, hago activismo desde la parte personal y desde la parte profesional. Desde la parte profesional, pues laboro en una asociación civil que se dedica también a temas de la comunidad y la diversidad. Y en el tema personal también, en el tema personal, creo que desde la simple existencia de romper con lo que se ve en la calle, de lo que se escucha en los medios, de lo que se lee en redes, desde ahí, y va un poco más dirigido hacia la población trans, que más adelante vamos a ver qué es este término de lo trans, pero va un poquito más para allá y en general de la diversidad, se le conoce como personas de la diversidad y disidencia sexogenérica orientativa. Ok. O sea, aquellas personas que estamos fuera de la norma, que alguien estableció como normativo Ujú. en cuanto a la categoría de sexo o corporalidades sexuadas, orientación sexual y o identidad de género. Ok, ok, muchas gracias. Y sí, justo si me escuchas decir un término que no, así no se dice, con mucho gusto me dices si lo estoy diciendo mal. Y bueno, quisiera empezar preguntándote si tú alguna vez has tenido problemas en tu relación con tu cuerpo o con tu alimentación. Sí, la verdad, desde que era una infancia, esto fue todo un problema. A partir de bueno, me comenta desde mi historia familiar, fui una persona prematura, nací a los 7 meses, Ujú. por lo que pues estuve en lactancia en el hospital, estuve en terapia intensiva y toda la vida estuve con sueros e inyectado con inyecciones de todo tipo, vitamínicos, suplementos, desde que edades muy tempranas. Y pues desde ahí mi familia dijo, ok, desde ahí hubo tema con la alimentación, ¿no? Que no fue una lactancia común y corriente. De ahí fue un poco también ir creciendo y como a la edad de los 3, 4 años, mi familia se empieza a dar cuenta, yo era una persona muy delgada, era una infancia muy, muy delgada, y de ahí empezaron a ver, cuando entré a primaria, empezaron a ver una evolución en mi corporalidad, que empezó a incrementar, 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 y era proporcional. Entre más crecía de estatura, pues más mi cuerpo también crecía en cuanto al tamaño y al peso. Mm. Y bueno, pues estar en un ambiente justo gordofóbico, en una sociedad gordofóbica, pues todo el tiempo fue de, híjole, tenemos que ponerte a dieta. Y Ujú. desde los 5 o 6 años fue mi primera visita con una nutricionista, que Mm. también reafirmó esto de, híjole, es que hay que bajarle de peso porque va a llegar un momento en la adolescencia o en la adultez que ya no va a haber nada que hacer, ¿no? Mm. Ujú.
Y pues sí, mi primera visita fue a los 5 o 6 años, creo que con la nutricionista, y desde ahí empezaron las restricciones, las listas, las calorías, los gramos, tamaños, las cantidades, la clasificación de alimentos en buenos, malos, y la sobreexigencia de tienes que moverte, tienes que hacer ejercicio sí o sí. Y desde ahí un poco también, aquí les digo, dimensionen un poco el ambiente gordofóbico donde vivía, que uno de mis regalos de Día de Reyes fue una caminadora. Uf, ajá. Que tienes que moverte, ¿no? Tienes que hacer ejercicio sí o sí. Y eso fue toda la vida, la adolescencia también. Y después comentarios por parte de mi entorno inmediato también de tienes que bajar de peso, te va a dar diabetes, y te da diabetes y enfermas y caes en una cama, nadie te va a cuidar. Mm, Y ya después ya no era por la gordura, sino por la salud, ¿no? Ya ujú, después todo esto de lo estético se transformó por salud. Tienes que bajar de peso por salud. Y pues eso ujú, fue toda la vida, un malestar corporal también, toda la vida. El tratar de ocultarme usando ropa más floja, el tratar de ocultarme, pues cuidando mi alimentación de más también, como decir, bueno, tengo un hermano, ¿no? Y ese hermano, pues toda la vida fue, pues aunque coma tortas de tamal, nunca sube de peso, ajá, y yo huelo el tamal y ya subí 2 kilos, ¿no? ajá, Entonces, esta comparación siempre fue también un poco abrupta en mi vida, de decir, híjole, yo no puedo ni comerme 2 Oreo porque ya se me subió la glucosa o ya subí de peso. ujú, Entonces sí siempre fue esta susceptibilidad a la alimentación. Eso me llevó también un poco la presión médica por parte de mi hermano, de mi mamá, de mi familia en general a hacerme una cirugía bariátrica a la edad ujú, de 19 años. súper chico. Ujú, Sí, 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 sí. Y la verdad sí creo que fue un tema complejo, que justo también por eso llegué con usted, por todas las consecuencias que he visto después de la cirugía y que nadie me lo dijo, ¿no? Entonces ahora sí digo, bueno, según la cirugía también te la venden como para bajar de peso. Más allá de lo metabólico, tienes que bajar de peso y eso te va a ayudar. ujú, Y pues ahora actualmente me doy cuenta que pues ni para allá ni para acá, ¿no? O sea, ni bajaste de peso o bajaste muy poco. Sí se regularon algunas cuestiones metabólicas, pero ¿a cambio de qué? ajá, claro. El precio es caro, sí, Sí, lo sé. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Algún día hablaremos también de tu experiencia con la cirugía bariátrica. Creo que eso es muy, muy interesante. sí, Si no me lo permites, claro está. claro, claro. Sí. Muy bien. Y luego ahora metiéndonos a los temas de la comunidad LGBTQ+, Ujú. ¿cuál ha sido tu experiencia de la gordofobia dentro de la comunidad? ¿Tú has enfrentado algún tipo de discriminación debido al tamaño de tu cuerpo en esta comunidad? Sí, desde fuera y adentro, o sea, desde antes de llegar al tema de la diversidad y a convivir con personas dentro de la misma, creo que ha sido un tema, y creo que, y no es por reforzar este estigma que hay de la comunidad, y hablo un poco más de la letra G, que se refiere a las personas gay, que son hombres de homosexuales, creo que ahí es un poco más cuando socialmente se conoce como, bueno, pues que hay un poco más de cuidado, autocuidado físico, ¿no? Mm, De esa letra en cuanto a esa comunidad. Desde ahí yo creo que sí, desde los primeros pasos que dices, bueno, me voy reconociendo, me voy explorando, y llegamos a habitar ese espacio, me di cuenta que hay clasificaciones corporales. Según tu cuerpo eres cierto tipo o sea, dentro de esa letra, de la letra G, hay todavía más subcomunidades, ¿no? Están los twinks, que son personas jóvenes con corporalidades delgadas, tipo personas universitarias, personas adolescentes transicionando a la adultez, ese tipo de corporalidades. ujú, Después está un poco, creo que es más conocida la comunidad oso, que son hombres ujú, de tamaño un poco más grande, peludos, barbones, y así te van clasificando por tu corporalidad. ujú, Entonces, desde ahí yo digo, híjole, esto es algo muy violento, porque justo mi mejor amigo, que también es parte de la diversidad, él decía, bueno, es que, y los antros, los bares, los lugares de recreación de esa letra, están clasificados por ese tipo de corporalidades. ok, Entonces, ujú, íbamos a un antro y era como, mi mejor amigo era como de, oye, es que yo no entro en ninguna categoría. ujú, Y de hecho no puedo ni siquiera ligar o tener un vínculo con alguien porque no estoy dentro de este tipo de corporalidad. claro. Entonces, de ahí es algo muy violento. Y a nivel personal, creo que desde fuera y desde dentro de la diversidad, pues el habitar un cuerpo gordo, habitar un cuerpo de mayor tamaño, presenta cierto rechazo en lo estético y en lo vinculativo. Ujú, ¿No? De decir, bueno, eres menos atractivo porque pues al final se ha instituido dentro de la comunidad LGBT una hegemonía corporal
que va orientada justo a los estándares o cánones de belleza, ¿no? Pues tienes que ser blanco, alto, Ujú, musculoso, lampiño, y dentro de esa letra también que no es que refuerce un estigma, pero sí quiero visibilizar claro, sí se viven ciertas violencias estéticas y entre ellas también ahorita que está muy de moda el ponerte mamado, el ser musculoso y claro. más que nada estar nalgón, ¿no? Ok, ajá, Esa es como la premisa máxima, tienes que tener nalgas sí o sí, y de gimnasio, claro, porque claro. si es operada, bueno, ahí hay otra clasificación. Entonces creo que sí, desde ahí, ya evitando otras letras como la T, las personas trans son aquellas que habitamos una identidad de género distinta a la que se nos impuso al nacer, que es Ujú, distinta a la corporalidad sexuada. Es la identidad de género, es una construcción social, es algo más social, pero es algo con lo que nos identificamos o no. En este caso estamos hablando de que no nos identificamos con el género que se nos impuso al nacer. Entonces, dentro de esto, pues puede haber hombres trans, mujeres trans y personas no binarias, ujú, personas que habitan la neutralidad del género o la combinación de las mismas categorías de género de manera temporal o de manera mixta o, bueno, una mezcolanza muy, muy rica. Pero bueno, ujú, dentro de esta letra, también cuando llego, pues me doy cuenta de que sí hay una imposición también en cuanto al género, o sea, aparte de la violencia estética de habitar un cuerpo gordo, pues también era el género, ¿no? Como decir, bueno, pues el género, cómo se debe de ver un hombre y cómo se debe de ver una mujer. ujú. Y si no cumples con esto, híjole, socialmente está muy complicado que te lean y te respeten tu nombre y tus pronombres. Ok. El decir, bueno, pues si no cumplo con esos estándares, ejemplo, en una mujer trans, bueno, pues tengo que acumular masa grasa en la cadera, en el Ya. busto. Como hombre trans, bueno, pues tengo que adelgazar y no tener un desarrollo mamario y una acumulación de masa grasa en las mamas y tengo que desarrollar músculo y vello corporal. Entonces, Ujú, ciertas normas violentas, claro. estéticas muy sutiles, que hemos encarnado, hemos interiorizado desde la población trans y que justo van totalmente en contra de un cuerpo de mayor tamaño, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí, y creo que también a nivel social, he detectado, esto lo voy a compartir porque se me parece muy interesante, Ujú, dentro de las personas que están un poco, que desconocen la población LGBT y demás letras de la diversidad, creo que hay cierta misoginia. La misoginia es aquel odio, rechazo directo, indirecto, sutil o no sutil de cualquier expresión femenina ujú, o que esté relacionado con la mujer o lo femenino. Y dentro de esto yo quisiera decir que un poco también dentro de la diversidad, de las personas de la diversidad, he encontrado esto. mm, Ejemplo, pasa mucho, ¿no? Con hombres cisgénero. Los hombres cisgénero pues son hombres que sí aceptan esa identidad de género y se han vivido dentro del ser hombres. Cisgénero, independientemente de su orientación sexual, un poco esto de ejemplo, hay hombres que acumulan masa grasa en las mamas, ¿no? Y que ajá, tienen gran desarrollo mamario y que, bueno, pues al final eso representa algo femenino, ¿no? Que socialmente ha ujú, sido impuesto como hacia la mujer o hacia lo femenino. ¿Y sí, qué hacen? Bueno, pues voy a recurrir a una cirugía para quitarme ese, ese, sí, ese desarrollo mamario. sí, sí, Independientemente si eres hombre gay u hombre hetero, ¿no? cierto. Ujú, Después la panza, ¿no? Pero ¿qué tipo de panza? También me he ujú. dado cuenta de eso, porque una cosa es la panza chelera, que sí representa, hombría, Macho. pero, exacto, pero si no es panza chelera, Ajá, ¿qué te cuento? ¿No? claro, Entonces, ir a empezar a detectar estos rasgos que, junto con un amigo también que hemos ahí divagado, que decimos, bueno, es que eso es misoginia. claro. Aparte de la Cierto. LGBTfobia, es misoginia también, porque es al final también he visto hombres que acumulan la masa grasa, no en el abdomen ni en el busto, sí, pero sí en las caderas y en la nalga, ¿no? Y al final Ujú, les dan esta corporalidad que también ha sido asociada a lo femenino, dicen, no, es que tengo un cuerpo de pera y es que no, y empiezan aquí una confrontación con la corporalidad y la masa grasa, pero desde una postura interiorizada y social misógina y también, yo diría, pues sí, LGBTofóbica, ¿no? Todo lo diverso y todo lo que no es, todo lo que es disidente de la norma corporal, estética, pues se va a señalar, ¿no? claro. Y creo que va desde ahí. Es como, creo que a rasgos generales es lo que he podido detectar dentro y fuera de la comunidad. Mm, Me parece muy interesante este análisis que haces porque, claro, todo lo que se aleje
del modelo del patriarcado, Ujú. pues es rechazado, ¿no? Y ya de por sí la comunidad LGBT y las mujeres han sido rechazadas por ese patriarcado. Entonces, sí, claro, me suena súper lógico. Lo que se vaya más es a lo femenino, todavía va a ser más visto como no digno de respeto o de admiración o de belleza, ¿no? De deseo. De deseo. Ujú, Claro, de deseo creo que es lo más fuerte, ¿no? Porque al final también dentro de la comunidad dices, ay, sí, hay personas, somos personas muy lindas, personas muy acogedoras, personas muy sociables, muy humanas, pero ya cuando ya cuando hablamos de términos de vínculo a través del deseo o de la atracción orientada hacia algo afectivo o sexual, ahí ya cambian los términos, ¿no? Y que se basa un poquito, creo que aquí quiero hablar tanto de cualquier persona y de cualquier orientación y de cualquier identidad. Este tema yo lo tenía y lo sigo teniendo un poco lo quiero poner siempre sobre la mesa de que dice, no, es que es mi gusto. O yo tengo mis mm, gustos. Y decía, sí, ajá, bueno, sí, son tus gustos, pero ¿de dónde vienen esos gustos? claro, sí. ¿No? ¿Con quién te relacionas y con quién te vinculas? No, pues es Ujú, que solo me gusta cierto tipo de corporalidades. Sí, bueno, es respetable. Los gustos de cada quien son respetables, pero ¿desde dónde vienen? claro, ¿Desde dónde hemos construido qué es atractivo para mí, qué no es atractivo para mí? claro. Y hablando de cuerpos de mayor tamaño, creo que pues aquí entramos en un gran tema, ¿no? Bueno, los cuerpos de mayor tamaño pues no se han puesto sobre la mesa en cuanto a ser dignos estos cuerpos de placer, de deseo y de atracción. Claro. Sí, claro, incluso en la cultura moderna, pues tener un cuerpo de mayor tamaño es dato de que no eres atractivo. Entonces tienes que buscar a toda costa disminuir tus proporciones hasta casi desaparecer para poder entrar dentro de lo atractivo. Sobre todo, sí, sí, me Sí, gusta mucho este análisis que haces porque me suena totalmente, e incluso yo que vivo como mujer cis, no, pues lo puedo ver así, ¿no? O sea, que para mí, como mujer cis, también el que yo sea atractiva y veo a otras mujeres que son mis pacientes, pues va de la mano con la ropa se ve bien en mujeres muy delgaditas, ¿no? claro, Los peinados se ven bien en mujeres muy delgadas, el maquillaje se ve bien en caras muy delgadas, ¿no? Entonces, pues claro, son esta persecución de esta belleza dictada por la cultura y, como tú dices, en cualquier género, pero me imagino que la comunidad, pues es que aparte se intersectan diferentes opresiones, claro, ¿no? Se vuelve todavía más complicado, ¿no? claro. Antes de seguir, quisiera que nos dijeras qué significan las letras justo, porque ya nos dijiste la G y la T, pero las Ajá. demás letras, ¿qué significan? Ok, bueno, cuando hablamos de todo este acrónimo de lo LGBTIQ+, y dentro del más todavía hay muchísimas letras más, es muy importante mencionarlas porque lo que no se nombra no existe. Ujú, Por eso a veces nos dicen, no, es que antes eran 4 letras y ahorita ya quieren como 10 y ponen el más. Pues sí, porque todas las identidades y todas las vivencias se tienen que nombrar. Ejemplo, vamos a comenzar. Aquí quiero hacer igual importante que antes se conocía erróneamente y creo que mucha gente le sigue diciendo a la comunidad gay. Es erróneo ese concepto porque, y dos, segundo, también comunidad. La comunidad sí es socialmente así se ha conocido, pero se le nombra comunidad desde dentro. Desde fuera, creo que ahorita le hemos apostado que hablen de personas de la diversidad ok, y disidencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que rompemos con la norma y somos disidentes en cuanto a sexo, sexo hablando de corporalidades sexuadas, género, identidad de género, y yo le digo diversidad y disidencia de sexo genérica orientativa. O sea, también hablamos de orientación sexual. Entonces, vamos a hablar de todas las personas que nos salimos de la norma en cuanto a corporalidades sexuadas, identidad de género y orientación sexual. Y o orientación. Perdón, orientación sexual. Entonces, ahora vamos a hablar de lo LGB. Hasta ahí hablaremos de orientación sexual. L se refiere a las personas, a las mujeres lesbianas, mujeres que sienten atracción y se vinculan con otras mujeres a nivel afectivo y o emocional y o sexual. Después viene la letra G, que son hombres homosexuales, hombres que sienten atracción y o deseo por otros hombres. Después viene el término bisexual, que son hombres o mujeres que sienten atracción y o deseo por ambos sexogéneros, ¿vale? Cualquier sexo, cualquier género, ambos géneros, ambos sexos. Después vienen las 3 Ts, son 3 Ts. Anteriormente sí se nombraban las 3 Ts, ahorita siguen nombrando, pero ahora se hizo un término paraguas.
Un término paraguas significa un término que engloba otros términos que se relacionan entre sí. Entonces, ahora hablamos solo de población trans. Ok. Ujú, Este anteriormente englobaría a las personas transexuales, transgénero y travestis. ujú, Las personas transexuales anteriormente, esta identidad era las personas trans, o sea, que hacían un proceso del reconocimiento de su identidad a nivel social, pero también a nivel corporal. O ok, sea, ya había intervención hormonal o quirúrgica para modificar también la corporalidad. ok. Y digámoslo así, muy del libro, atravesar el sexo. Ok. ¿Sale? Las personas transgénero solo a nivel social, como, ok, voy a hacer mi proceso del reconocimiento de mi identidad de género, opuesto al que se me fue impuesto al nacer, pero solo a nivel social y a nivel nombre y a nivel a lo mejor expresión del género, o sea, a Mm, través de la ropa nada más. ok. Pero no había una intervención corporal. Ya después, las personas travesti, que puede ser esto, el travestismo también es otro mundo porque puede ser a nivel íntimo, a nivel social, o sea, el travestismo es adoptar expresiones del género opuesto. Y esto puede ser a nivel íntimo, o sea, a nivel privado, solo en la Ujú, intimidad, solo en tu propia casa, no con fines sexuales ni eróticos, o solo con fines eróticos, o a nivel artístico. A nivel artístico ujú. podemos hablar del transformismo o el drag, el Ajá. movimiento drag. Eso también es una parte del travestismo, pero no es una identidad, al menos en México. Por decir, en Argentina, la población trans también se anuncia trans travesti. Ok. En Argentina sí es una identidad de género, en México no. Después hablaremos de la I, que es dirigido a personas intersex. Personas intersex son aquellas que tienen un cuerpo sexuado que no entra dentro de lo normativo o impuesto como sexo masculino, sexo femenino, y que hay una variación en cuanto a la corporalidad, en cuanto a la carga de cromosomas sexuales, la carga hormonal predominante sexual y los órganos sexuales internos y externos. Muy anteriormente, en el libro, en los libros desde la clínica, se conocía como la intersexualidad. Ahora hablamos de personas intersex. Ok. ¿Vale? Ujú, Es como la diversidad en cuanto a las corporalidades sexuales. Y hablaremos aquí de testosterona, progesterona, estrógenos, desarrollo de clítoris, desarrollo del pene. También hablaremos aquí de cromosomas XX, XY, X, XXY y todas esas variaciones cromosómicas. Entonces, ujú. a eso nos referimos con personas intersex. Que aquí hablamos de solo cuerpo sexuado. No es una identidad de género, no es una orientación sexual, es diversidad de corporalidades sexuales. Ok. Y después viene, antes del plus, del más, viene la población queer. El término queer es un término inglés que va a representar todo aquello que se sale de la norma. O sea, todas las letras anteriores es lo queer. Aquello que se sale de lo que fue impuesto como normativo socialmente. Entonces, a eso nos referimos, ¿vale? Como lo queer. La traducción empezó como una grosería, un insulto. Queer significa raro, retorcido, extraño, Ujú. pero ahora la comunidad lo adoptamos como pues una identidad. Es decir, soy queer a mucha honra, ¿no? Soy queer, salgo de la norma y del estereotipo de lo común y lo corriente, y lo queer viene a exaltar esto diverso, extravagante, raro, ¿no? Dentro, Ujú. dentro de la expresión del género, de la orientación y del cómo queremos que nos lean allá afuera. Muy bien. Muchísimas gracias. Creo que hace mucha falta saber, como tú dices, para qué nombrar, ¿no? Y entender por qué se metieron cada vez más letras, Claro. porque la diversidad es amplia. Así como hay cuerpos diversos, hay Ujú, estas expresiones de género tan diversas, ¿no? ujú, Y creo que el conocer también ayuda a ir disminuyendo violencias, ¿no? O sea, como si tienes, digo, evidentemente no por conocer ya no vas a ser violento, pero claro. por lo menos a mí me ha servido mucho el reconocer todas las identidades que existen y para las que no conozco, Ujú, porque entiendo. Entonces, si logro entender, a mí en lo particular me es mucho más fácil, por lo menos respetar, ¿no? Tal claro, vez no, no alcanzo a entender, pero yo lo que he escuchado mucho es, no te pido que me entiendas, ¿no? Ni pues, lo que pido es que me respetes, ¿no? Eso es claro, como, no me vale si me entiendes, lo que quiero claro, es que me respeten, ¿no? claro. Pues bueno, eso me Y ayuda. salva vidas porque Claro, da un lugar en el espacio a las personas claro. disidentes. Ejemplo, o sea, si yo no supiera la orientación sexual, ejemplo, escoliosexual, que es una orientación sexual, y dice la gente, bueno, nunca la he escuchado. Bueno, pero
el que existe esa palabra, el nombrarlo, a una persona le puede salvar la vida y darle un lugar en el espacio y decir, bueno, yo pensé que no sabía qué era hasta que, o no sabía cuál era mi orientación sexual hasta que encontré ese término y supe nombrarlo. Claro, sí, sí, O sea, imagínate que es la importancia de cada letra y de cada claro, orientación sexual y de cada identidad de género y de cada corporalidad sexual. Es sumamente importante darle un nombre. sí, muy bien. Y bueno, ahora cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a estos enfoques no Ujú. centrados en el peso? Porque por mucho tiempo estuviste metido en voy a intentar tener el cuerpo que tengo que tener, ¿no? Y no te hiciste la cirugía a los 19 años. Sí. ¿En qué momento dijiste, ya basta, quiero cambiar al paradigma no centrado en el peso? ¿Cómo lo fuiste descubriendo? Y no sé si decir que para bien o para mal llegó a mí después de la cirugía, Ujú. literal como medio año después de someterme a la cirugía bariátrica llegó a mí y justamente llegó por un podcast, justamente otro podcast, y en una tarde de aburrimiento y explorando podcast, llegué a ese podcast, escuché un capítulo, dije, qué interesante, escuché otro y escuché otro y escuché otro, empecé a seguir a las personas invitadas en redes sociales. ¿Qué podcast era? Se vale repetir poste. Ajá, sí, sí, claro, sí, 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 sí. Y ahí empecé a escuchar otro y otro y otro y a seguir a todas las personas invitadas y ya me iba a sus cuentas de Instagram y decía, o sea, para mí al principio fue un duelo porque fue cuestionar todo lo que sabía y conocía y había sido reafirmado tanto por la sociedad, por mi familia, por mi grupo de médicos que me operaron y empezar a desaprender y a cuestionar. Y yo decía, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿Quién tiene la razón? Porque toda mi vida alguien me ha dicho todo lo opuesto a lo nuevo que estoy conociendo ahorita y estoy leyendo. Y Ujú, ya después que estas nutriólogas empezaron a decir, bueno, es que tienen evidencia científica, y pues yo ya estando en la universidad, y justo la universidad te orienta a lo científico, yo decir, bueno, pues tengo que cuestionar, tengo que leer, y empezar a entrarme a buscar artículos, libros, y cuando dije, bueno, es que sí tiene evidencia, tiene sustento, tiene validez, ha salvado vidas, después me pido los libros en inglés, los leo y empiezo a recabar más evidencia y decir, es un enfoque más humano, más sano, más sostenible. Y justo como yo también estaba en ese momento en una carrera también de humanidades, una universidad cristiana, humana, llena de humanidades, y este lado y este tacto y esta sensibilidad me abrió y dije, es que este es el camino, este es el camino. El tratar a las personas con dignidad, con respeto, también siendo parte de la comunidad de la diversidad y la disidencia, decir, tenemos que respetar, tenemos que abrir espacios más seguros. ujú. Creo que esto se vino a conjuntar tanto mi identidad, la población a la que pertenezco, mi profesión, y se empató todo con el enfoque y decir, creo que vamos a, porque también al leerlo dije, bueno, creo que también es un movimiento social. Ujú. Y al ser un movimiento social y yo estar con las causas sociales y apostando por un activismo y apostando por mejorar al menos mi entorno inmediato, le voy a apostar por esto. Y fue por lo mismo que empecé a buscar cursos. Ya después también en otro podcast te escuché, también escuché a Sari, a otras nutriólogas. Ujú. Después yo decía, bueno, sí está bien lo de la alimentación, pero ¿qué onda con el movimiento? Porque tienes que moverte sí o sí o hacer ejercicio. Pues encontré a, ay, se me fue su nombre, a quien trabaja con Sari, ¿No me permitirá? a Noé también, Ujú. que habla del ejercicio, del movimiento, del movimiento placentero, y ahí también se me vino a romper otro mundo y decir, ¿cómo que existe otro lugar para moverse? Que no sea el sudar, el dolor, la fatiga y el desgaste. Ujú. Sí, sí, Entonces, sí. para mí fue como llegué a estos movimientos, a esta literatura, y ya después dije, después de ver todos los estragos de la cirugía a corto plazo, dije, necesito estudiar nutrición. Ok, ok. Y fue como llegué a la maestría, tomar cursos, seminarios, como con el que tomé contigo, y empezar a ver también a las patologías que según son la causa son causa de la alimentación y empezar a ver otras posturas. Ujú. Creo que fue como llegué y me he mantenido y quiero profundizarme y especializarme. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Y bueno, ahora hablando de que ya te metiste en estos temas, Ujú, ya que hiciste el cruce, ¿no? De las diversidades con la gordofobia, ujú, te quiero preguntar si crees que la gordofobia es un tema, ya hablamos un poco de esto, pero poco ujú. discutido dentro de la diversidad, y por qué crees que sea así.
Igual me encantaría decir que también es por fuera y por dentro, pero Ujú, hablaré desde dentro. Es un tema de que no se habla y yo diría que es un tema incómodo mm, porque viene a retar y quisiera enunciarlo así, las personas de la diversidad y la disidencia llevamos procesos personales, emocionales más complejos que las personas que no entran dentro de la disidencia y al estar en esta postura es complicado hablar de ciertos temas mm, o no de todos los temas a la vez. Pero sí, sin duda, la gordofobia creo que es un tema del que no se habla, hasta un poco sensible, porque cuando se enuncia, cuando se visibiliza, cuando yo he estado en los círculos y hablo de interseccionalidad y decir, oye, es que, o sea, sí, combatimos la transfobia, combatimos la lesbofobia, combatimos la homofobia, pero ¿qué estamos haciendo por la gordofobia? ujú, Porque nos intersecciona. O empezar a decir, oye, es que sé, dentro de la población gay, decirles, oigan, es que sus maneras de vincularse, sus maneras de selección, porque sí son áreas muy selectivas, de decir, bueno, pues hay solo cierto tipo de corporalidades, eso es lo que te contaba, ¿no? Que se clasifican por corporalidades, señalarles que es violento y reconocer que, bueno, somos población que ha sido violentada y vulnerada y precarizada. Cuesta también trabajo el reconocer que nosotras también podemos ser personas violentas que vulneran claro, de otras formas, no por orientación sexual y no por identidad de género, pero sí por cuestiones físicas, estéticas claro. o por cuestiones de salud, porque hay muchas personas profesionales de la salud dentro de la disidencia y de la diversidad que, bueno, hay un caso famoso, ¿no? De un activista e influencer que es médico, es un hombre gay, pero que justamente su tema que más le brinca es la gordofobia y es una persona que se ha enunciado gordofóbica en redes sociales. Ok. Entonces, al señalarle y hacerle saber que eso es gordofóbico y que también otros temas, ¿no? También como el racismo, el clasismo, la xenofobia, la porofobia, todas las maneras de discriminar o de segregar a otras personas, el reconocer que cuesta reconocerlo, ¿no? Ujú, Entonces, visibilizarlo pues aún más. Y creo que al final esto de lo estético, las demandas estéticas que hay dentro de la comunidad, no quiero, ¿cómo se dice esto? Argumentarlas o como darle cabida, sino explicar un poco que yo creo el supuesto de dónde vienen. mm, Y ujú, vienen un tanto a decir, bueno, y yo lo he visto por decir con hombres homosexuales, con hombres gay, y decir, bueno, al final buscan lo estético o el estar mamados, el procurar ser blancos o blanquearse, estar lo más atractivos posibles, uno por la vinculación entre pares, ujú, pero también por socialmente tener una mayor aceptación, donde tu orientación sexual pasa a segundo término. claro. ¿Sabes? O sea, decir, Ujú, ay, sí, no importa que seas gay, no me importa con quién te acuestes, pero porque al final estéticamente estás cumpliendo con las normas sociales, las imposiciones y las normativas corporales, ¿no? Con las mujeres lesbianas también, lo mismo, ¿no? Con las personas trans, lo mismo. ¿Por qué se adecúan tanto a los estándares, a los roles de género, a los estándares de belleza? Pues al final por mayor aceptación social, claro, ¿no? sí. Donde, bueno, que seas trans pase a segundo, tercero, cuarto término, pero importe más esta cajita de presentación, que es el Claro. cuerpo. Ujú, Entonces va un poco también por ahí, ¿no? También no les puedo señalar que no podamos detectar la gordofobia, no la combatamos, porque al final, pues socialmente es un tema muy complejo y que yo lo hago una analogía con el racismo. ujú, Ejemplo, que decimos, es que no existen las razas, pero sí el racismo. ujú, Acá yo diría, y que aparte, ha costado mucho reconocer que México es un país racista. ujú, Y nos cuesta como personas decir, híjole, creo que sí soy racista. claro, sí, Creo que pasa lo mismo con la gordofobia. Nos cuesta reconocer que somos personas gordofóbicas. claro, Entonces yo creo que ese sería el primer paso, nos cuesta reconocerlo, nos incomoda y es un sí, tema del que no se habla. sí. Ujú, Con esto que comentas sobre la dificultad de reconocer que discriminas, me suena, por ejemplo, ahora en el 8M, ¿no? Que participé en el movimiento feminista, cómo hay mujeres que no reconocen o abiertamente son gordofóbicas y transfóbicas, ¿no? Que, de hecho, en la colectiva en la que yo avancé, estábamos abogando contra la gordofobia y la violencia estética contra las mujeres, ujú, pero evidentemente, pues,
cada quien va marchando contra algo, en particular del patriarcado, pero me parece muy curioso ver que hay tantas mujeres gordofóbicas, ¿no? Contra otras mujeres que por su cuerpo ya no se creen del mismo movimiento, ¿no? Estamos aquí todas por ser mujeres, pero tú eres Ujú, gorda, ¿no? Entonces, pues, no sé, hazte para allá. ujú, Y si eres una mujer trans, menos, ¿no? No tienes espacio aquí, ¿qué haces aquí, no? Entonces, totalmente. reconocer como mujeres que somos, o sea, que no, que me es muy difícil ser tu aliada si discriminas de esa manera, ¿no? Es muy difícil porque se supone que somos un grupo, o sea, porque es lo que yo vivo más de cerca, que somos un grupo de mujeres para defender a las mujeres, pero dentro de ese grupo hay discriminación. Y entonces, bueno, pues finalmente Claro. te entiendo. O sea, es muy difícil decir, bueno, sí estoy aquí parada, ¿no? Con el micrófono del feminismo, pero no quiero que las mujeres gordas y las mujeres trans estén aquí paradas junto a mí. Ujú. Y es sumamente complicado. Sí, y pasó mucho con actualmente, por si ahorita hablando del tema trans, con las mujeres negras también, Ujú, afrodescendientes. Mucha mujer afromexicana que ha sido víctima del racismo y hablando peor aún, o sea, hablando de interseccionalidades, las interseccionalidades son aquellos rasgos por los cuales podemos ser discriminadas, excluidas, violentadas o abusadas en una sociedad y hablamos de privilegio y opresión. Estas opresiones, estas características que pueden ser leídas como oportunidad de opresión, pues se van acumulando, ¿no? O sea, hablar de una mujer trans, negra, ujú, gorda, ujú. con alguna discapacidad motriz, Ujú, no sé, no hispanohablante, ¿no? O que está adoptando, aprendiendo el español. Entonces se van acumulando estas interseccionalidades para ser víctimas de opresión, de violencia, de segregación, y justo no reconocemos que dentro de la diversidad hay más diversidad, que la ujú, diversidad es diversa, claro, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, que no reconocemos que dentro de la diversidad hay diversidad. claro. Mm. Y bueno, ahora te quisiera preguntar, ¿cuáles crees que son las barreras para abordar y superar la gordofobia en la diversidad LGBT? ¿Qué cambios crees que deberían hacerse? Yo creo que los cambios vienen de afuera, de la sociedad en general, porque al final acá adentro es una réplica. Ujú, ujú, Y un poco el trabajo que yo hago ahorita desde la nutrición y desde el activismo, y gracias a compañeras de lucha mías, mujeres feministas, pero justo un feminismo interseccional, creo que para mí la clave es eso, el feminismo interseccional. ujú, Viene a liberar, a cuestionar, a señalar la mayoría de interseccionalidades posibles. Entonces, para mí la respuesta es un poco desde fuera hacia adentro y desde dentro empezar a hacer un análisis de cómo hemos encarnado y aprendido ujú, los modelos de segregación y separación de allá afuera. Y también un poco a trabajar, yo creo que más allá de autoestima, autoconcepto o autoimagen, la integralidad de nosotras, de nosotros y de nosotres, porque ¿o qué quiero decir con esto? A mí me ayudó mucho el controlar esto que se conoce como socialmente y clínicamente como disforia de género, ¿no? Como decir, bueno, no cumplo con los estándares para ser leída o interpretada de tal manera según mi género. ujú, A mí lo que me ayudó mucho justo fue el movimiento antigordofobia, ujú, el movimiento gordo, el decir, no le debo cuerpo a nadie, no le debo delgadez a nadie, no le debo feminidad a nadie, no le debo masculinidad. O sea, trabajar esto que muchas personas dirán, es la autoestima. No, es la integralidad. Creo que cuando vamos a psicoterapia tenemos un trabajo personal muy fuerte, que yo sé que esto es un privilegio. Uno, ir a psicoterapia y dos, tener la entereza y la recuperación tal y emocional de reparar y reconstruir lo que hemos aprendido es un privilegio, pero yo creo que esa es la respuesta o la salida, creo que se puede decir un poco más rápida, de decir, no le debo nada a nadie. Existo, soy válida, soy válido, soy válide, no le debo feminidad a nadie, masculinidad a nadie, no le debo delgadez, creo que esa es la palabra, ¿no? ujú, Y empezar a cuestionar la estética, la belleza, y por ahí doy una clave. Creo que falta también un poco de conciencia histórica y de cultura general. ¿Por claro. qué lo digo? Tallereo con adolescencias y cuando les doy una clase como de historia, antropología, de la evolución del concepto de belleza, y les enseño una imagen de lo que es ser una mujer bella en África, y me dicen, o sea, es que eso, una persona
O sea, estos rasgos estéticos aquí, o sea, les apedrearían, ¿no? Ujú. Y yo, bueno, es que dense cuenta de que el concepto de belleza es algo tan frágil y tan vacío que es tan distinto aquí, en Hidalgo, en Tlaxcala, en Estados Unidos, en África, en España, en China, en la India. El concepto de belleza se transforma, o sea, y es tan vacío y tan efímero que es tan modificable. Claro. Pero aquí, al menos trabajando con población mexicana, yo les decía hay que cuestionar y conocer otras culturas donde los estándares de belleza sean otros, donde incluso ciertas subculturas o culturas nativas u originarias que tienen otro concepto, ni siquiera existe el concepto de belleza, ¿no? Entonces yo creo que cuestionar y mostrarles a las personas otras formas de ser, otras formas de verse, otras formas de mostrarse, otras formas de leer a las personas, porque estamos también muy acostumbradas que todo es físico y todo es estético, ¿no? Ujú. ¿Cómo elogias a alguien? Estamos muy acostumbradas a lo físico, ¿no? Ay, qué bonita te ves. Sí. Oye, qué bonito maquillaje. Todo a través de lo visual. Ujú. Y acá hay una reflexión que también una gran amiga y que es mi jefa, nos hacía una vez un ejercicio de que trabajó con personas con discapacidad visual y que con esa población aprendió mucho esta actividad de si el mundo no pudiera ver o no tuviera esa capacidad de ver ahora sí que a nivel visual, ¿cómo te describirías? ¿Cómo le harías saber a una persona que nació con una discapacidad visual desde el nacimiento, que no conoce el mundo, que no conoce los colores o las texturas sin tocar, ¿no? ¿Cómo te Ujú. describirías tú como persona? ¿Cómo le describirías a otra persona? ¿Y cómo te presentarías para que te conozca? Entonces, ese es el gran reto, ¿no? ¿Cómo no te describes desde lo físico y desde lo estético? Ese Mm. sería un buen ejercicio que Claro, me encantaría que lo hicieran las personas que nos están escuchando. ¿Cómo te claro. describirías? Porque por decirles, pues decir, soy una persona morena. Y si no saben qué es moreno, con Ujú. referencia a qué o a quién, Ujú. soy alta, con referencia a qué o qué, Ujú. soy delgada, bueno, pues hablando de qué, de tamaños, de ancho, de largo, de corto, de qué, o sea, ¿sabes? Como empezar a cuestionar un poquito ese ejercicio, a mí me pareció espectacular. El decir, es que es una persona muy guapa. Pues que guapa es muy ambigua, Claro, sí. ¿no? Entonces, ese ejercicio me parece importante, el reconocer desde nosotras mismas nuestras corporalidades, Ujú. también combatir un poco también a la clínica, Mm. o sea, a la medicina. Y Sí, hablando específicamente, yo sí, o sea, de manera personal, yo sí le tiro a la medicina estética, claro. a la industria farmacéutica, todos estos eslogans que nos meten por todos lados de cómprate este jabón para el acné, porque el acné son imperfecciones. Cómprate esta Ujú. crema para las imperfecciones. ¿Qué son las imperfecciones? Las estrías, Sí, ¿no? sí. La La celulitis. celulitis, la piel de naranja, todo esto que nos viene a denunciar como imperfecciones, Sí. ¿no? Bueno, pues te hacen saber que tu cuerpo no es perfecto, te hacen saber que tienes errores de cuerpo, te hacen saber que tu cuerpo tiene fallas, Y que la solución está allá afuera y deberías ir a buscarla. exacto, y que la compras, más que Claro. nada, ¿no? Sí, Ellos te venden la solución. sí, sí, sí. Entonces, va un poco por ahí, señalar de dónde viene, ¿no? Y en general, pues viene de industria farmacéutica e industria médica. Claro. Y cuestionar también las autoridades. Yo les decía, también cuando vemos a alguien con bata blanca, pues no se le cuestiona, ¿no? Ujú. Porque creemos que es la máxima autoridad de la ciencia. Ujú. E incluso yo ahorita me encanta y lo digo, les digo, soy una persona bien científica, pero así como soy de científica, tengo la responsabilidad de señalar a la ciencia Sí, y reconocer que la ciencia no es una ente, porque ahorita justo también esto de, es que la ciencia dice que vino a sustituir el Dios dice, ¿no? Es que claro. Dios dice que, y como una autoridad omnipotente, omnipresente y todopoderosa, la ciencia vino a transformarse en eso también. Es decir, es que cualquier persona que dice es que la ciencia dice, bueno, la ciencia no, para empezar yo diría así, a grosso modo no existe. O sea, no es una ente con vida que omnipotente, omnipresente y todopoderosa que señale o diga qué debe de ser. Claro. Entonces, yo creo que también cuestionar la ciencia, desde dónde enunciamos qué es ciencia y qué no es ciencia, porque bueno, ahorita el movimiento, la sociedad está moviendo, digo, desde la escuela de pensamiento científico. Sin embargo, yo me inclinaría también un poquito más a la filosofía, ¿no? Mm. Divagar, cuestionar, Claro. decir, ¿de dónde viene eso?
eso que estoy escuchando, ese eslogan, ese comercial, ese comentario, o cuando alguien te dice, ay, qué bonita te ves, gracias, pero ¿de dónde viene eso bonito? Sí, No es mío. También empezar a decir, eso que está diciendo esa persona es su percepción, pero no sí. es mía. Ese concepto no es mío. También Ujú, como, ya sé que esto también es un poco avanzado en cuanto a personas que pues, ya han tomado procesos psicoterapéuticos o de acompañamiento, pero sí, yo creo que esa es la respuesta, ir por ahí, ujú. por ese camino. Sí, sí, sí. Y también creo que es importante cuestionar esto, me regreso a esto de la ciencia, de que la ciencia se ha equivocado N veces en la historia clasificando a los seres humanos. Por ejemplo, se utilizó ciencia, entre comillas, para justificar la esclavitud de las personas negras, ¿no? Se les Claro, medía el cráneo y es que el tamaño de cuerpo y es que, claro, claro, merecen ser esclavos. claro. Y corrígeme si estoy mal, pero hasta hace, creo que 30 años, la diversidad estaba en los manuales diagnósticos de psiquiatría como enfermedad, ¿no? La homosexualidad todavía hace 25 años estaba y bueno, en el DSM sí lo manejaban como transexualidad. Las personas trans estábamos en el 2019 todavía. 2019. O sea, es reciente. O Ajá, sea, imagínense que todavía antes de la pandemia, que pues, medimos ahora el tiempo en prepandemia y pospandemia, sí, o sea, un añito antes de la pandemia, la diversidad trans era considerada una enfermedad. sí. Y entonces, claro que la gordofobia, los cuerpos gordos, son ahorita clasificados como una enfermedad y de verdad me encantaría ver el momento en el que digamos, chin, pues creen, lo vamos a sacar de la OMS como una enfermedad, porque pues no es un tipo de cuerpo, ¿no? Claro. Pero también esto, ¿no? Pensar, o sea, sí es ciencia y sí ahorita puede ser ley lo que están diciendo, Ujú, pero no es cierto que no es modificable, que no ujú, cambia, claro. ¿no? Yo Como diría, todo. yo diría ahí, o sea, la ciencia, justo soy una persona de ciencia, pero yo diría, no todo es ciencia. O Ujú, sea, un artículo, o sea, ahora vamos a una cosa es un artículo de una revista indexada, revisada por pares internacional, y otra cosa es un ensayo de lo que cree una persona y supuestos de una persona que escribió sí, y mandó a una revista de aquí de la esquina y sí, que la sí, sí, subieron a internet. Y ya nada más porque se puede citar, creen que eso es una fuente científica. Entonces yo así es. aquí sería, no todo es ciencia, o no Sí, todo lo que se vende como ciencia es ciencia. claro. Entonces yo sí creo que sería por ahí y que justo, qué bueno que tocas este tema. Yo cuando incluso las mujeres feministas que son trans excluyentes, o sea que dicen que las mujeres trans son mujeres, yo les decía, bueno, es que dicen, no es que la biología, la ciencia, bueno, para empezar ahí podemos debatir 1000 horas. Ajá, Pero bueno, yo les digo, hacia grandes rasgos, vamos a empezar desde ahí. Históricamente la mujer no existía. La mujer, o sea, si nos vamos a tiempos históricos, la mujer no existía. claro, La mujer eran hombres incompletos u hombres inacabados. sí. E incluso desde el tiempo de Jesucristo se les nombraba hombres sin cabeza, o sea, porque no tenían capacidad de raciocinio ni de pensar. Ujú, O sea, ni siquiera tenían la categoría de mujer. Después vino la ciencia, las neurociencias, bueno, en ese tiempo se le nombraban estudios del cerebro, todavía no eran neurociencias. Esa ajá, especialidad de la medicina reforzó por mucho tiempo, todavía no estaba la mujer en la ciencia, ni siquiera en los estudios, en la escuela. En esos entonces se decía que hombres y mujeres tenían diferentes cerebros. Y el neurosexismo, esta forma de perpetuar el machismo a través del sexismo y a través de las neurociencias, todavía existe. mm, Que dicen, no, es que la mujer tiene otro cerebro y como tienen otras estructuras cerebrales, eso le da mayor capacidad. Para empezar, esto de el pensamiento más creativo, artístico y sensitivo, para que ellos se ajá, dediquen a las artes y los hombres a las ciencias duras, ¿no? Desde ahí. sí, Eso ya es una segregación sexista. Es que la mujer tiene capacidad de cuidado, que el hombre no, porque tiene ajá, diferentes estructuras cerebrales. Esto la ciencia lo es, digamos, yo les digo, la ciencia ha servido para solapar al patriarcado claro, porque la ciencia nació del patriarcado y estuvo perpetuada por el patriarcado muchos años. Ahorita cuando los primeros casos, ejemplo, de la famosa doctora María Montessori, cuando ella llega a la medicina y dice, empieza a señalar ese tipo de cosas y dice, no, a ver, espérate, es que eso no tiene sustento, o esta educación diferenciada. Todavía ajá, existe esto de niños, con maestros varones, y niñas ujú, con niñas, con maestras mujeres. ¿No? sí, Que porque los niños y las niñas aprenden de manera. Estos son neuromitos, neurosexismo, y que la propia ciencia perpetuó durante muchos años. ¿No? claro. Es que la mujer tiene otras capacidades cerebrales, puede hacer muchas cosas a la vez. Pues sí, pero para solapar que la mujer cocine mientras carga al hijo, mientras llama, Sí, le sí, contesta al marido por teléfono, mientras, o sea,
es para perpetuar muchas cosas sociales. Claro, claro. Entonces, por eso creo muy importante, porque me han llegado a decir pacientes al consultorio, es que pues mi médico dice que mi cuerpo está mal porque me va a causar problemas de diabetes. Le digo, bueno, cuestionemos qué es lo que está pasando, ¿no? Y Claro, la evidencia en contra que existe, ¿no? claro. Porque, claro, y también entiendo, o sea, así como tú dijiste lo de la diversidad y de cómo tienen esta división de grupos y la entiendes, no la justificas, pero la entiendes. A mí me pasa lo mismo que en las ciencias médicas, ¿no? O sea, entiendo por qué vienen desde una cultura, una educación muy gordofóbica, porque así crecí yo, ¿no? Así me eduqué yo y a mí venía con esa venda, con esos lentes de gordofobia, pues hasta hace 4 años y realmente creía que estaba haciéndolo bien. Ahora creo que es responsabilidad de todos nosotros que si escuchas estos temas te pongas a estudiar para que ya no estés siendo violenta. Pero, de todas formas, pues entiendo de dónde viene, ¿no? Claro. Y todos estamos en este medio gordofóbico patriarcal, sí, pero una parte buena de redes sociales y de toda la globalización es que ya se escuchan más temas diversos y pues si lo escuchas, antes de rechazarlo, investiga, ¿no? Y sobre todo, investiga con personas con experiencia vivida de esas situaciones, ¿no? Porque no es lo mismo ponerte a leer un artículo, como estamos diciendo, de un hombre blanco, cis, delgado, que un artículo de una mujer trans, gorda, no sé, ¿no? O sea, Ujú, es muy distinto, ¿no? claro, Muy distinto. claro, salirnos de los libros. Sí, Yo les sí, digo sí, sí, salirnos de los libros. claro, sí. Y reconocer que las personas son libros. O sea, este movimiento, no sé si lo has escuchado, de las bibliotecas humanas, ¿no? No. Bueno, las bibliotecas humanas, es nuevo en México, apenas la Universidad Iberoamericana lo adoptó, ahorita la Universidad de La Salle, creo que la UNAM también ya está empezando de, ejemplo, personas que viven o que pertenecen al grupo de atención prioritaria o que tienen una historia de vida interesante, se les juntan en como justo en los espacios de biblioteca, se les sientan y pues las personas pueden ir a consultarles, a preguntarles, a que conozcan sus historias de vida. Entonces, Mm, eso se refiere a biblioteca humana y yo ese mensaje me gustaría llevarlo de que todas las personas tenemos una historia, ujú, todas las personas tenemos marcas, todas las personas tenemos también formaciones profesionales, habrá otras que no, pero la experiencia, testimoniales, creo que son muy valiosos. Y salirnos de, yo cuando les digo, sálganse de los libros, o sea, yo hablo de los libros físicos, pero vayan a las bibliotecas humanas, ujú, a la persona que tienen enfrente, pregúntenle su historia de vida, desde dónde escuchen desde dónde habla, porque a veces hablamos, pero no sabemos desde dónde hablamos. claro, Entonces, a eso va lo de la biblioteca humana, que no todo está en los libros, también está en las personas. claro, cierto. Qué interesante, Adri. La verdad, estoy muy contenta de que hayamos tenido esta conversación. Sé que podríamos hablar y hablar, además de que son temas que te digo, yo no domino y entonces se me hace muy interesante saber más y más y más. Entonces, espero que tengamos una segunda parte de esta conversación, a lo mejor hablando de otro tema. Pero por favor, antes de cerrar, ¿qué mensaje final te gustaría dejar a las personas que están escuchando este programa? Híjole, mira, estos últimos meses han sido difíciles para la comunidad de la diversidad y la disidencia. Socialmente, en redes sociales, hemos recibido, socialmente, hablando de la digitalidad y también desde, tenemos ahorita un movimiento político que está en persecución de nosotras, nosotros y nosotres. Un movimiento político conservador de derecha que viene a enunciar que la diversidad y la disidencia, pues justo con fundamentos religiosos y moralistas, Ujú, vienen a descalificar, a desestimar y a malinformar. Creo que el error de eso es malinformar y crean pánico moral, se le llama pánico moral, pánico social y moral, de que piensan y vienen con este discurso de las personas de la diversidad y la disidencia vienen por tu familia y vienen por tus hijos. mm, Entonces, ujú, imagínate a alguien que te diga eso de algo que tú no conoces. ujú, Para empezar, las fobias, de hecho viene ahí el término fobia, ¿no? De lo desconocido. Entonces, una persona que no conoce del tema y de repente llega a un movimiento político, electoral, a decirles eso, pues entras en pánico y en modo de alerta y de defensa contra algo que no conoces. Entonces, yo creo que la respuesta y mi invitación es acérquense a una persona de la diversidad y la disidencia, conozcan su historia de vida, sus vivencias. No, no, eso que está en redes sociales, eso que está en las noticias amarillistas, en los titulares, eso no somos. ujú.
No somos eso. Claro. Tenemos otras historias de vida, solo falta que nos escuchen, Ujú. que nos consulten, que Sí, también dicen, no, es que la comunidad quiere estos derechos, malinforman, es que quieren esto. No, 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 a ver, espérate, ni siquiera saben qué queremos. Luchamos por nuestros derechos, derechos humanos, sí, pero no es eso que dicen los medios también, los medios amarillistas y que malinforman. Personas legisladoras, personas políticas que están malinformando y sembrando pánico moral. Entonces yo diría, no se crean eso, cuestionen, piensen, acérquense a nosotras, a nosotras y a nosotros y escuchen nuestras historias de vida de viva voz, de primera mano. Somos fuentes primarias de información, entonces claro. escúchenos, por favor. Si tienen algún problema o incomodidad con lo que han visto, con lo que han escuchado, pueden acercarse a otras vivencias. Ejemplo, ahorita está en la famosa, este reality, La Casa de los Famosos. Ajá, sí, sí, Está sí. Wendy Guevara. Sí. Wendy Guevara es una mujer trans y esto nos ha ayudado un poco, bueno, yo diría mucho, pero a que las personas digan, bueno, yo no conocía que era una persona trans, o yo Ujú. había escuchado a los feministas radicales trans excluyentes decir que las mujeres trans son esto, pero ya cuando conocieron a Wendy Guevara y le están viendo como una persona común y corriente, una persona más en el mundo que quiere existir, que quiere ser feliz y que quiere tener un propósito de vida, Claro. y mucha personita que no conocía el tema ahorita está como reconstruyendo su concepto de lo que es una persona trans. Entonces Mm. yo iría con esa bandera de permítete conocer a personas de la diversidad y la disidencia. Escuché alguna vez que las personas que empiezan a convivir con personas racializadas, de la diversidad, Ujú, tienden a disminuir en un porcentaje, no sé en cuál, no te voy a mentir, ujú, pero grande, la discriminación, ¿no? Porque ya tienen contacto con una persona de estas características y entonces, dicen, ah, como tú dices, ah, es una persona más, ¿no? Que claro. quiere ser feliz, Claro. ¿no? Ujú. Ok. U otras personas también porque pasa mucho, me ha pasado que me dicen, oye, es que conocí, en ejemplo, ¿no? Conocí a una mujer lesbiana y le hice una pregunta y se superatacó y me violentó también y pues yo ya me quedé atacada y ya no quise conocer a nadie más. Justo puede pasar eso también, pero Mm, no es porque seamos malas personas, sino que ya también justo estamos en un modo de defensa y todo el claro, tiempo de decir, es que ya no sabemos cuando le están preguntando de buena onda porque quieren informarse o porque claro, no más quieren debatir y pelear, o sea, pelear, ni claro, siquiera debatir, quieren pelear, o porque quieren agredirnos a través del verbo del diálogo como el mansplaining, ¿sabes? Entonces, ya no es que seamos personas malas o personas agresivas, sino que en verdad la sociedad nos ha hecho estar en modo de alerta. Entonces, hay personas que me dicen, oye, es que yo no había conocido a una persona trans hasta que te conocí, ya conociéndote, gracias por explicarme, ¿no? O también esto que no sé cuál sea tu postura, doctora, de que en ciertos momentos del feminismo sí decíamos como de, es que no estamos para educar a nadie, ¿no? Que se investiguen por sí solos. Bueno, pero si también no tenemos esta sensibilidad de meterles la semillita o de decirle, bueno, pues es que sí está en Google, pero si van y googlean personas trans, se van a encontrar con 10 amarillistas o estigmatizantes. Entonces, tampoco es como decirle, ay, ve e infórmate en Google. No, también es como decir, claro. bueno, oye, ¿qué crees? Bueno, pues de primera mano yo te ofrezco esto, le sembramos la semilla a la persona para que también se cultive o se quede con ese interés de aprender, de conocer. Entonces yo creo que va también un poquito por ahí, como eh, no educar a todas las personas en todo momento y andar ahí psicoeducando a todo mundo, pero sí ir con esta sensibilidad también de conózcanos. No Muy somos bien. eso que dicen los medios, no somos eso que a lo mejor y tuviste una mala experiencia con alguna otra persona. Ujú, También pasa mucho con hombres cis hetero. No, 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 yo con los gays no, porque un día un gay me quiso tirar la onda. A lo mejor tuviste esa experiencia, pero no todas las personas son así. O a lo claro, mejor esa fue tu percepción, claro, ni siquiera sí. pasó así. Entonces, Sí. entonces va por ahí. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Adri. De verdad disfruté muchísimo esta conversación, aprendí mucho y espero que las personas que escuchen igualmente aprendan. Dinos, por favor, dónde podemos encontrarte si alguien quiere conectar contigo, si es posible. Sí, en Instagram estoy como NutriCrit, nutrición crítica, NutriCrit, nutrición crítica, en Facebook también. Y bueno, más adelante yo creo que ahí habría un canal de YouTube, no lo sé, pero bueno, ahí en redes sociales lo encontrarán, NutriCrit, así estoy en Instagram. Pues bueno, también estoy en una clínica que se llama Transalud, ahí estoy como en el área nutricional atendiendo a personas trans. Pues va creciendo el movimiento y pues muchas gracias por el espacio.
Gracias a ti. Y pues de verdad me despido deseando que este episodio les abra la mente para querer informarse más, para querer cultivar más la compasión, sobre todo esto, ¿no? La empatía hacia otros seres humanos que vivimos y queremos existir en paz y felices. Y bueno, yo te invito a que si quieres conectar conmigo, búscame en Instagram como Nutrióloga que Libera, en Facebook también, o en mi página nutricionquelibera.com. Podemos tener una consulta en línea o presencial y aquí en Ciudad de México, y puedes hacerme las preguntas que quieras, ya sea a través de la página o del Instagram. Nos vemos.